Vamos, ¿no? Sí. Bien, a ver, vamos a enfocar esto como una parte cerrada y vamos a ver a Giger específicamente, olvidándonos de todo lo demás que hicimos, aunque vendrá todo lo demás también de alguna otra forma. Vamos a ir metiéndolo también de a poquito. Lo digo porque hay gente que va a hacer solo esta parte, ¿sí? Online y tal. Pero bueno, no importa. Yo intentaré, cada vez que mencionemos a Freud o a Jung, volver a explicar lo que traigamos, un poco. ¿Qué leer o qué captar o qué ver de Gigerich? O de Jung o de Freud, no importa. Ante nosotros, hace un rato hablábamos de este tema también, se despliega una serie de terminologías, de conceptos, de topografías, de imágenes, imaginería que trae el propio autor, ¿sí? Ese es como una especie de punto de partida, no podemos eludir pasar por ahí, que es la manera en que cada autor tiene de desplegar algo, de explicar algo, de mostrar algo. No podemos salirnos de la manera en que Freud nos cuenta lo que es el alma o lo inconsciente. Tenemos que pasar por ahí para poder captar algo más que nos está diciendo. Lo mismo Gigerich. Gigerich va a aparecer una cierta manera de decir las cosas, una especie de principios para abordar el sueño, los mitos o lo que sea, pero no será importante eso, aunque no podemos no pasar por ahí para captar lo otro que nos quieren decir. Más o menos lo mismo va a ocurrir con un sueño. El sueño se da de una manera específica, viene en una forma determinada y nosotros vamos a ver eso para intentar escuchar o captar otra cosa. Esto lo ha hecho Freud, ya lo vimos, Jung, Hillman y Giger también seguirá en este planteo y vamos a ver qué son estos dos lados exactamente, ¿no? El sueño viene con un cierto tipo de imagen, un tipo de despliegue. Nosotros vamos a ver eso para confiar, para entregarnos a que a partir de ahí hay algo más que se nos está diciendo. Más o menos podríamos decir que eso otro es un horizonte de acción, un lugar desde el cual se hace el sueño, un lugar desde el cual se está pensando el asunto en cuestión a través de la obra de Gigerich, un espacio a través del cual se da lo que se nos muestra a nosotros. Podríamos decir que, sin definirlo mucho, de que vamos al encuentro de un significado, ¿sí? En el sueño, al escucharlo, que es con lo que nos topamos, vamos a intentar captar eso que más o menos definimos como significado, como un otro, como una otra voz, como el horizonte a través del cual se muestra el sueño. Cuando escuchamos una palabra también pasa algo parecido, aunque nosotros no hacemos ningún trabajo en ir al encuentro de lo otro que hay en la palabra. La palabra viene a través de unos ruidos, a través de lo que llamaríamos unos fonemas, y nosotros automáticamente hacemos un clic y captamos un orden en la palabra, algo que la mantiene cohesionada, que sería más o menos algo así como un significado, un decir algo a través de eso ruidoso que no tiene sentido, que solo tiene sentido a través del escucharla nosotros, sin escucharla, sin prestarle atención al ruido y ir y zambullirnos y captar lo otro que viene a nuestro encuentro, que es el significado, a través del cual de alguna manera nosotros también estamos participando. El sueño no es una palabra, pero también tiene estos dos lados, ¿sí? Un lado que es casi material, casi físico, y un lado que es no físico, que es no palpable, no visible, y que podríamos decir que es ideal, no ético,
espiritual si quieren, mental si quieren también, que trae un significado, ¿sí? Pero acá ya tenemos un gran problema. Si vamos al sueño y lo escuchamos como teniendo un significado, sin definir que sea significado, tenemos un problema, que es que estamos presuponiendo que el sueño tiene significado. Estamos presuponiendo que hay una especie de ámbito que habla, que dice algo a través de las imágenes que vienen a nosotros. ¿Cómo argumentar? La pregunta es ¿cómo argumentar de que está ese espacio? Porque nadie lo va a ver, nadie se lo va a topar, nadie lo va a pesar. Pero aún así, si hacemos psicología, en la corriente de psicología profunda a partir de Freud, y nos acercamos a un sueño, y el sueño está con Freud mostrando un contenido latente, con Jung está hablándole a la conciencia y mostrándole un mensaje compensatorio, y así, y con Hillman abriéndonos a un ámbito imaginario, para verlo con ellos tenemos que presuponer que dicen algo, que tienen un significado, cosa que la mente científica, la mente natural, que también está en nosotros, no va a ver nunca, ¿sí? Acá hay un tema, ¿sí? ¿Qué es esto de que tienen significado? ¿Hablan los sueños? ¿Tienen un ámbito creativo en el sentido que intento más o menos dibujar, a través del cual dicen algo y a través del cual puede ser abordado también creativamente? ¿Son realmente los sueños residuos diurnos, secreción hormonal, una masa de contenido sin sentido? ¿O tienen sentido? ¿Puede ser el sueño leído así como leemos o escuchamos una palabra? Presuponiendo de que el sueño tiene significado. En la palabra lo hacemos de manera natural, en el sueño tenemos que ponernos en la colocación de que lo que se muestra tiene un orden, ¿sí? Y dice algo. ¿Por qué la psicología profunda, desde Freud, cada uno a su manera, dio por sentado de que el sueño era significativo y que tenía un significado que podía ser interpretado? Solo necesitamos este presupuesto, un gran presupuesto para empezar a hacer algo con el sueño. Es decir, aún antes de preguntar si el sueño le dice algo al soñante, si le muestra algo, si le explica algo, si le compensa algo, si lo inicia en algo, Hillman, mucho antes de eso tenemos que plantear el tema de si podemos indagar en un sueño, de si el sueño es algo más de la mera apariencia fenoménica con la que viene. Sin este primer presupuesto no podemos hacer nada. No podemos entrar en el sueño. Voy a leer entonces, de cara a esto, que creo que es como el punto de partida para empezar a entrar, un pequeño texto de Gygelis donde plantea la cuestión de si los fenómenos psíquicos, un sueño por ejemplo, tiene significado o no lo tiene. Es un texto que habla de otros asuntos que no vienen al caso. Se llama El sacrificio de Isaac y la línea divisoria de la historia. Está en las obras completas en inglés 3 y es el párrafo 174 en adelante. El artículo toca, o son asuntos preliminares de cómo enfocar las matanzas rituales, pero no será nuestro tema acá. Pero toca ese punto interesante. Por ejemplo, él pregunta, ¿tienen los fenómenos psíquicos significado? ¿Tiene el sueño significado?
Y responde, pero como psicólogo analítico, es decir, como psicólogo analítico, psicólogo en la corriente de la psicología profunda, psicólogo en tanto que junguiano, ¿sí?, que su asunto es el alma y no la conciencia o el ser humano, como psicólogo analítico, yo no puedo preguntar eso. Para mí la cuestión del significado o no significado de los fenómenos, tales como los sueños, no se plantea en absoluto. El significado de los fenómenos, es decir, que tienen un significado, es una presuposición metodológica fundamental de mi trabajo. A fin de hacer psicología, debo partir de la presuposición de que cada imagen del sueño, sin importar cuán insignificante pueda parecer a primera vista, cada síntoma patológico, incluso cada lapsus freudiano que pueda parecer absurdo, tienen un significado anímico. Esta es la única condición bajo la cual es posible la psicología. Los fenómenos psicológicos, dice Gigerich, son acontecimientos de significado. Y ser acontecimiento de significado es su naturaleza. Para él, sin entrar en el debate que él podría o no plantear, para él el tema de que los fenómenos psíquicos son acontecimientos de significado trae la cuestión de que los fenómenos psíquicos no es que, aparte de ser fenómeno psíquico, tienen significado, sino que los fenómenos psíquicos son en sí mismos significado, ¿sí? No es esto, no es que es algo manifiesto, ¿sí?, que podría no tener significado. Ya veremos qué es significado en Gigerich, pero lo que está sugiriendo con este pequeño párrafo es que ser significado es su esencia, es su naturaleza. ¿Qué quiere decir? Dice, acontecimientos de significado significa que las ocurrencias psíquicas son en sí mismas fundamentalmente lingüísticas. Lingüísticas como acontecimientos, es decir, aún antes de las palabras y sin ser literalmente puestos en ellas. Ya antes de elaborar la manera fenoménica, ya antes de tomar una expresión concreta, que es la que nosotros nos topamos, ya antes de ser síntoma, ya son significado, vienen como significado, vienen como una expresión lingüística, vienen como diciendo algo. No es que primero está el síntoma, ¿sí?, que no dice nada y que aparte puede también ser leído significativamente, sino que ya vienen diciendo algo, son la expresión de un decir, ¿sí? También podríamos decir, dice Gigerich, que, entre comillas, tienen la cualidad de la conciencia. Y explica por qué cualidad de la conciencia lo ha usado Jung. Y él dice, no lo uso en la manera en que lo usa Jung. Cualidad de la conciencia para Jung, en el contexto que va a desarrollar ahora, es el sujeto puede tener cualidad de conciencia. Entonces, cuando viene un sueño y se hace consciente, lo que sea que encierra el sueño, en este contexto es el sujeto que hace consciente aquello. O sea, es la conciencia del sujeto, es el darse cuenta, el sujeto de algo, ¿sí? Pero él dice que el fenómeno tal como el sueño o como un síntoma tiene la cualidad de la conciencia, al margen de un sujeto que lo pueda hacer consciente o no. Acá nos manda una cosa media rara, porque está diciendo que, claro, que el sueño puede ser consciente, tiene la cualidad de la conciencia, puede darse cuenta de aquello que es, ¿sí? Él lo dice así. También podríamos decir que tienen la cualidad de la conciencia los fenómenos psíquicos. En el pasaje en el que Jung hizo esta afirmación, utilizó esta frase con una intención crítica, restringiendo esta visión a la psicología sin alma. La psicología sin alma son todas aquellas que están fuera de la tradición de la psicología profunda. Para Freud, para Jung, son esas psicologías que se ocupan del contenido de la conciencia.
de lo que se explica el ego, de lo que se explica el sujeto, ¿sí? Pero esta psicología ha tenido en cuenta el decir de lo otro, el decir del sueño, el decir del síntoma. El síntoma dice algo en sí mismo, al margen de lo que se diga la conciencia, que es propiedad de un sujeto. Ese es otro asunto. ¿Lo ven esto, no? Él dice así, en el pasaje en el que Jung utilizó esta afirmación, utilizó esta frase con una intención crítica, restringiendo esta visión a las psicologías sin alma, las cuales rechazó como meras psicologías de la conciencia, para las cuales una vida inconsciente simplemente no existe. Una vida inconsciente, alma. Ya veremos qué es vida inconsciente y qué es alma, ¿no? Yo estoy sugiriendo que es este otro decir, que es el significado, ¿sí? Esa otra vida. Para estas otras psicologías eso no existe, solo existe la conciencia, ¿sí? Guire dirá, los fenómenos tienen la cualidad de la conciencia. Esta restricción es un error, dice Gigerich. Parte del hecho de que al hacer su afirmación Jung entiende la conciencia como ego-conciencia, o como yo-conciencia, o como la conciencia de un sujeto. Nada más, ¿sí? Como una categoría antropológica, como un compartimento de lo humano, del hombre, del animal incluso humano. Es decir, como la conciencia de una persona o de un sujeto. Que los acontecimientos psíquicos tienen la propiedad de la conciencia, desde el punto de vista de esta presuposición antropológica, podría significar que los acontecimientos psíquicos son conscientes para un ser humano, ¿sí? Un ser humano que se da cuenta de tal tema o de tal otro. En otras palabras, esta visión permanece anclada en el horizonte de la psicología de la persona, la psicología personalista. A lo que quiero llegar es a algo completamente diferente. Concretamente, que para una psicología con alma, aquí yo lanzo, ¿no? Porque bueno, él lanza esto, él lo habrá trabajado en otras obras, vamos a presuponer que aquí no, por eso digo lanzo, psicología con alma, ¿qué será, no? ¿Sí? Acá ya estamos diferenciando, con Jung estamos diferenciando la psicología de la conciencia, que es aquel psicólogo que se coloca frente al sujeto y que solo tiene en cuenta la visión de lo que cuenta la persona, ¿sí? La perspectiva de lo que nos va narrando o lo que lo que le va pasando, en tanto que él va entendiendo eso, que el sujeto va entendiendo eso que le va pasando y lo va explicando. Ese psicólogo se sitúa solo en la parte más literal de lo que nos narra, ¿sí? Podríamos hasta pensar que el sujeto nos puede estar mintiendo en lo que nos narra. Él puede decir, me duele, no sé, tengo una parálisis, pero físicamente funciona perfectamente el aparato físico. Entonces este psicólogo de la conciencia va a decir, si él dice que tiene una parálisis pero no la tiene, está mintiendo, ¿sí? Se enfoca ahí, porque tiene un problema la conciencia. ¿Qué le pasa a la conciencia que me miente? ¿Vale? ¿Sí? Este es un tipo de visión, es más complejo que esto, pero se mueve en ese horizonte. Las psicologías con alma, desde Freud, no se mueven ahí. Tienen en cuenta de que, aparte de lo que se cuenta la conciencia, aparte de lo que se cuenta el ego o el yo, hay algo más, que no es solo el asunto físico, hay algo más. Ese algo más que engloba el decir de la persona y que engloba incluso el síntoma, es ese decir, entre comillas, del alma, ¿sí? Es el prestar oído a un discurso que se mueve en otra profundidad, en otro nivel. ¿Vamos bien? Bueno, esto es como que habría que darlo por sentado, pero está bien apuntar por las dudas. Entonces, él dice, a lo que quiero llegar es a algo completamente diferente. Concretamente, que para una psicología con alma, los acontecimientos psíquicos tienen en ellos mismos un síntoma, un sueño, un lapsus freudiano, como dijo antes, tienen en ellos mismos, y muy aparte de la cuestión de cualquier humano que los perciba o que no los perciba, la propiedad de la conciencia, ¿sí? Que dicen algo, que hay un horizonte creativo, casi intencional, a partir del cual eso se muestra para nosotros, que no son absurdos, ¿sí? Que no es como el viento que mueve un árbol,
sino que viene lingüísticamente, viene ordenado, ¿sí? Nos cuenta algo, nos narra algo, en eso que aparentemente es un desorden para nosotros. Tienen esta cualidad de la conciencia, o sea, son significativos, vienen generados a partir de un horizonte que dice algo, incluso como las así llamadas ocurrencias instintuales inconscientes. La conciencia es, por lo tanto, en este contexto, un carácter lógico inherente. Lógico, no se asusten, lógico vienen de decir, de discurso, de expresar algo, ¿sí? Vienen muy aparte del ser humano que los tiene, vienen como la cualidad de la conciencia, vienen dentro de un decir, tienen una lógica, dicen algo. Tienen esta cualidad incluso como las así llamadas ocurrencias instintuales. La conciencia es, por lo tanto, en este contexto, un carácter lógico inherente, interno, de aquellos acontecimientos que llamamos psíquicos. Son, en esencia, un discurso inherente, que es lo que los mantiene cohesionados, así como los mantiene. La conciencia es, por lo tanto, en este contexto, un carácter lógico inherente, interno, de aquellos acontecimientos que llamamos psíquicos, más que una determinación adicional contingente. La determinación que ellos, además de haber ocurrido, también sucede que son conocidos por una conciencia externa a ellos, ¿sí? Al margen del sujeto que se pone enfrente y que le quiere dar un orden, ya vienen con un orden. Por lo tanto, el psicólogo en esta corriente, sin duda, en Ligere, intentará leer ese orden, no darle un orden, confiar en que tienen un orden, que dicen algo. Lo que pasa es que, tal como viene para nosotros, no es como las palabras de nuestro lenguaje, que ya automáticamente las estamos ordenando sin tener que hacer mucho, sino que vienen desordenadamente y tenemos que hacer el trabajo de recrear el horizonte a partir del cual se compone eso así como viene. Un sueño, sí. Yo tengo una pregunta aquí, que es que si esto es así, es decir, si esto es así, si las cosas, o sea, esa instancia que tiene conciencia por sí misma, pero que no es la conciencia normal del sujeto, eso en algún momento se le revela al sujeto. Sí. Eso sería, digamos, la solución del mensaje que tiene esa misma conciencia. O sea, en el momento que se le revela al sujeto, digo. Pero es que, por ejemplo, un sueño, un síntoma, sí. Es decir, él mismo ya está manifestándose. Yo no hice nada para tener mi sueño. Y salió a la luz. Ahí podríamos decir, si nos colocamos en este horizonte de la psicología profunda, de que un otro está hablando en mí. ¿Sí? Yo no hice, pero ya se está expresando, ya es expresión. Es cierto, el sujeto no captó lo que se está diciendo, pero sí se reveló, así como se está diciendo. Exacto, no lo captó, pero puede revelársele. Claro, pero entonces ahí empieza el trabajo, sí, ¿no? De escucha. Sí. La escucha psicológica es aquella que le da voz a ese otro. Tiene que hacer un trabajo. No habla como hablas tú, el sueño. Claramente como hablas tú, con la intención que hablas tú, ¿sí? Pero sin embargo, para la psicología profunda, ¿sí?, también habla en su manera de hablar un sueño. Y también dice algo como tú estás diciendo algo a su manera. Entonces, desde este presupuesto que estamos viendo, que es que dice algo, va a su encuentro. La psicología profunda va a su encuentro, va al encuentro de ese decir, que es, en reducidas cuentas, el alma, el significado, el alma, ¿sí? El logos, el decir del otro. Entonces, entonces va al encuentro. En ese ir al encuentro de,
¿sí? Se va definiendo que sea ese ámbito, que sea el alma, se va definiendo en el ir al encuentro, ¿sí? En Freud hay una historia de que sea el alma, lo reprimido, en Jung hay otra, en Hillman hay otra, en Gigerich hay otra, de que sea el alma, ¿sí? Pero se va definiendo ese objeto que se plantea desde un horizonte inicial, que ¿cuál es? Que es la posibilidad de escuchar un sueño como teniendo significado. Ese presupuesto lanza sobre el psicólogo y lanza sobre la psicología un trabajo, plantea un horizonte de acción, que es vamos al encuentro del alma, vamos al encuentro de ese otro decir en el síntoma, en el sueño y tal. Y en ese ir a buscarlo también se va definiendo que sea eso, y va definiendo que sea la psicología también, ¿sí? Se va especificando cada vez más. Seguimos con esto, sí, perdón. No, ese otro que habla en el sueño forma parte del sujeto también. Sí. Sí. Sí, sí, ya vimos, sí. En el caso de Freud, que sería el ello o algo así. Exacto, sí, totalmente, claro, sí. O sea, es un otro, pero que es el mismo sujeto, ¿no? Totalmente, sí, no es un otro ajeno al sujeto. No. Sí, vamos a entrar en eso. Yo me refería precisamente a esto. Si hay la escucha de eso como tiene un mensaje, revela algo. Si revela algo, el sujeto accede a otra cosa que antes de escuchar no sabía. Sí, totalmente. Sí. Si es mi sueño, por ejemplo, ¿no? Esto estás proponiendo, si es mi sueño y presto oído a eso otro que hay en mi sueño, sin duda me va a revelar algo que sabía pero que no sabía, que estaba en mí inadvertidamente. Sí, me va a mostrar algo, sí, totalmente, sí. Vamos a ver qué es eso que nos muestra en el momento Gigerich, que no es eso que nos muestra en el momento Freud. Será otra historia, otra fantasía, por ponerlo así, y sin desprestigiar la palabra fantasía. Fantasía en el sentido de que es lo que hay en ese momento, ¿sí? Tal como se ven las cosas aquí, en ese momento que estamos viendo ahora. Sí. A ver, a lo que quiero llegar es algo completamente diferente. Concretamente, que para una psicología con alma, los acontecimientos psíquicos tienen en ellos mismos, y muy aparte de la cuestión de cualquier humano que los perciba o que no los perciba, la propiedad de la conciencia. Propiedad de la conciencia, es decir, piensen acá, propiedad de la conciencia como que en el asunto hay una mente encerrada, ¿sí? Hay una mente encerrada. Es más, como que el asunto es mente encerrada, mente, pero no como un órgano físico, ¿no? Sino como el proceso de un pensamiento. Pónganlo como quieran. De nuevo, volvemos a lo que comencé, ¿no? Es decir, olvídense, si pueden, de las palabras. Intenten pasar por las palabras, romperlas y captar lo que quiero decir. Da igual la forma en que hablemos, da igual la forma en que hable Gigerich, da igual la forma en que hable Jung. Lo importante es que podamos captar lo que está haciendo ese pensador sobre la marcha. Las palabras son momentáneas, las tienen a mano y las van usando para mostrarnos lo que quieren mostrarnos, pero es que sin palabras, sin ideas, sin imágenes, no puede mostrarnos nada, ¿sí? De nuevo, imaginen que hay un proceso de pensamiento, hay una conciencia, como la nuestra, una conciencia, pero que está en el síntoma, o que está en el sueño, ¿sí? Que está elaborando algo. Esta es la visión de la psicología con alma, ¿sí? Que tiene en cuenta de que el fenómeno está elaborando algo. Lo ha elaborado ya, en tanto que sueño, pero lo ha elaborado una conciencia, un tipo de pensamiento, un tipo de proceso, ¿sí? Nosotros queremos oír ese tipo de proceso, que no es cualquiera. Con Hillman queremos ir a lo imaginal, pero no estamos en Hillman, ya veremos eso.
a lo que quiero llegar es a algo completamente diferente, concretamente que para una psicología con alma los acontecimientos psíquicos tienen en ellos mismos, y muy aparte de la cuestión de cualquier humano que los perciba o que no los perciba, la propiedad de la conciencia. Tienen esta cualidad, yo diría que son eso, incluso como las así llamadas ocurrencias instintuales inconscientes. La conciencia es, por lo tanto, en este contexto, un carácter lógico inherente, de decir, interno, de aquellos acontecimientos que llamamos psíquicos, más que una determinación adicional, contingente, la determinación de que ellos, además de haber ocurrido, además de haberse presentado, y nos quedamos ahí, no, además de haberse presentado, también sucede que son conocidos por un sujeto. Un sueño, un esquema de conducta compulsivo, obsesivo o histérico, un síntoma psicosomático, todos tienen la propiedad de la conciencia, a pesar del hecho de que el soñante no haga conscientemente el sueño, sino que le haya ocurrido mientras dormía, o que los síntomas psicosomáticos no sean queridos por las personas que lo padecen, o que él o ella no le encuentre ni pie ni cabezas. Aún así, tienen significado, ¿sí? Aún así, tienen la propiedad de la conciencia, aún así son acontecimientos lingüísticos, aún así son un proceso de pensamiento. Una tercera forma de expresar la noción de acontecimientos psíquicos como acontecimientos de significado, no que el sueño viene y que aparte le ponemos significado, que el sueño viene, ¿sí?, y que es un desorden completo y que aparte le ponemos significado, sino que él está presuponiendo de que ya viene solo y como siendo significado, ¿sí? Una tercera forma de expresar la noción de acontecimientos psíquicos como acontecimientos de significado, en adición a la idea de la naturaleza lingüística y a la idea de la propiedad de la conciencia, sería decir que vienen en sí mismos como acontecimientos reflexionados. Reflexionado. Acá vamos a esa idea que tiro de que hay una especie de proceso de pensamiento, que no son entidades naturales, ¿sí? No es como un dolor de panza por el hambre, sino que ya vienen como acontecimientos reflexionados. Dicho de otra forma, ya vienen como interpretaciones, como lecturas, como puntos de vista, como visiones, como concepciones. Los sueños ya son concepciones, ya son puntos de vista, ya son ideas, ¿sí?, que vienen así como vienen, pero no son una cosa desordenada enviada por la naturaleza, ¿sí?, como en la época de Freud se entendía el sueño, ¿sí?, de que a través de las ventanas del sujeto los estímulos externos o internos dan pie a una especie de formación, ¿sí? A través de la luz que entra por los ojos cuando se está durmiendo, entra una especie de formación que abre paso a una figura sonírica. O a través de escuchar un ruido por la calle, da pie a una cierta imaginería. Sí, pusimos ejemplos, ¿se acuerdan, no? Si escucho el ruido de una puerta, entonces estoy en mi casa y se abre la puerta y entran ladrones. ¿Qué es esto? ¿Sí? Ya está. O sea, no hay orden. El orden viene impreso de alguna manera por ciertos estímulos, ¿sí? Pero él no, él dice, ya al venir vienen diciendo algo. Sí. Puede que convivan, ¿no?, las cosas. ¿Cuáles? Que sienta el ruido de una puerta y esto me lleve a soñar que esto que no... Sí, totalmente. Ese es Freud. Para Freud conviven, claro. Lo que pasa es que en la visión de la psicología que había en el momento no había ningún significado, no había nada que leer. Lo único que había era un completo desorden, ¿sí?, completo desorden que era explicado por y reducido a lo que había entrado por la escucha, o por el sentido físico, o por el dolor de panza. Para él se ríe diciendo de que para esta psicología de la conciencia, los sueños son, productos de una mala digestión.
¿sí? Para Freud no, Freud habla ya el camino a que pueda haber una interpretación del sueño. Para él conviven, claro, pero para estas otras psicologías no, ¿sí? Por eso dice, o no sé si por eso, pero vamos por acá. Una tercera forma de expresar la noción de acontecimientos psíquicos como acontecimientos de significado sería decir que vienen en sí mismos como acontecimientos reflexionados, ¿sí? Ya vienen como acontecimientos procesados por la conciencia del fenómeno, ¿sí? Que pudo haber usado los estímulos externos para decir lo que tenga que decir, pero está diciendo algo, tiene un significado, aunque use estímulos. Al margen de los estímulos, dice algo. Son como afirmaciones humanas, dice Gigerich, como la poesía o como las obras de arte, en tanto que son expresiones del alma hablando ella misma acerca de sí misma. Esto ya tiene tela, y viene de Jung, nosotros lo vimos, pero bueno, viene de Jung, ¿no? Para Jung tiene frases como que el alma no habla de una exterioridad, el alma no habla del papá, el alma no habla del instinto, sino que el alma a través del instinto habla de sí misma, se muestra, se expone, ¿sí? El alma interpreta una situación, ¿sí? Es completamente creativa, y a través de esa creación no habla de lo que supuestamente está hablando, refiriéndose a mamá, a papá, a una realidad, a los astros o a lo que sea, sino que urobóricamente o circularmente o autorreferencialmente habla de ella, se muestra, se expone. Este horizonte, de alguna manera, al generar esa imaginería onírica, se muestra, ¿sí? Se muestra, habla de algo, y en ese hablar de algo se muestra, habla de sí misma. Vamos, esto va a arrastrar todo el curso, seguiremos con esto, pero bueno, si tienen dudas vamos expresándolas. Pero miren, yo tengo una. Dime, sí. Bueno, una cuestión. Perdona, sí. Es muy importante que en este punto, si hay conceptos que yo uso, que los doy por sentado y me salen solos, que los cuestionen y que pregunten. Porque claro, quizás se me pasa, pero estaría bien que no dejemos nada, porque todo es explicable. Como digo antes, son modos de hablar, se puede decir de otra manera. Sí. No, igual en este momento se me presenta como que todo como que se junta, ¿no? Quiero decir, el alma habla de sí misma y en el sueño el alma está hablando de sí misma, pero la relación que tengo con mi madre, con mi padre, con las figuras importantes en mi vida me influyen mucho en esa parte, ¿no? Quiero decir que también puedo estar, el alma al hablar de sí misma, puedo hablar de esas relaciones también, ¿no? O de lo que me suscita, o cómo me hace mal, o sea, somos en relación, ¿no? También. Pero, claro, la cuestión seria en Giger, y es lo que vamos a ver en estas clases, quizás ahora también algo, es ¿qué es el alma? ¿Sí? ¿Qué será el alma? Él está sugiriendo que el alma es conciencia, no en el sentido de conciencia de un sujeto, que el alma es un proceso de discurso, que el alma es, distintas maneras de acercarnos, que el alma es un horizonte a través del cual se hace posible un síntoma, un dolor terrible, un sueño, un horizonte, un ámbito sobre el cual nos podemos mover, pero el ámbito no lo vemos, nos movemos, nos relacionamos con mamá y papá, pero nos relacionamos dentro de un horizonte. Dicho de otra forma, nos relacionamos con otros dentro de unos presupuestos. Los presupuestos no lo vemos, están dados, están servidos para nosotros, y sin ellos no habría nada. Ese es el tema del alma. El tema del alma es esos presupuestos, es ese ámbito que no es cosa, que nunca te lo vas a encontrar, pero que da pie a ciertas problemáticas, o no problemáticas, a cierto tipo de discurso, a cierto tipo de relación, sin duda. Es decir, el tema de otras personas, o el tema de, no sé, de cómo enfrento la vida,
o cómo enfrento un padecimiento y la problemática que me suscita está dentro de un horizonte, es un producto del alma. Por lo tanto, alma y lo que le ocurre al sujeto no está disociado, están amalgamados. No sé si vas por ahí tú. Sí, ¿No? Es decir, están amalgamados. Vamos a darle uno de... Guigeri nos manda a intentar acercarnos a los asuntos de una forma que previo a Guigeri no se había abierto. O sea que vamos a ver cómo nos acercamos. Porque podemos tomar alma como la entendía Jung, o tomar conciencia, vieron, ¿no? Como la entendía Jung, pero acá él ya corta. No, esperen, conciencia no es lo que está en la cabeza de la gente. Lo que entiende por conciencia la persona, dirá Guigeri, ya trae una conciencia. Es decir, el darme cuenta de algo, de la forma en que me doy cuenta, ya está dentro de un horizonte, ya tiene la propiedad de la conciencia, se está cosiendo algo ahí, aparte de lo que yo me explico. Entonces se podría decir que la vida de la persona es la vida de su alma. Se podría decir que el alma habla de su interioridad, de sí misma, pero habla a través de elementos, objetos, personas del mundo exterior, de la exterioridad. O sea, habla de sí misma, pero a través de elementos exteriores. ¿Se podría decir así? Se podría decir, pero fíjate, un unicornio no es una exterioridad, y sin embargo el alma se puede expresar a sí misma a través de un unicornio. ¿Sí? Un uroboros, ¿sí? Un dragón que se come su propia cola, y cuando se come se genera. Eso no lo vas a encontrar ahí afuera. Y sin embargo, espera, yo te sigo. Y sin embargo, ya sé. Elementos exteriores positivos, como el padre y la madre. Vale. Un tricornio, vale. Para mí es un elemento exterior, puesto que te lo puedes imaginar. Perfecto. Bien, eso mismo, claro. A través de ciertos elementos refiere a sí misma. Puede aparecer la figura de tu padre, pero en realidad no está hablando de tu padre. Está hablando de sí misma a través de la figura de tu padre. A través de la figura del padre. Sí, yo lo veo así. Sí, es esto. Sí, vamos por ahí. Vamos a intentar que verlo más claro, pero es esto. Cuanto más claro, y vamos a poner ejemplos mejor, porque si no... Pero es esto, claro. Sí, en el sueño el psicólogo no mira la representación pictórica, sino que al mirar la representación pictórica y narrativa, apoya su mirada en otra cosa que no es visible. ¿Sí? Esa cosa que no es visible para él es este ámbito que intentamos delinear un poco, a través del cual se genera aquello, ¿sí? Que da pie, es el presupuesto inicial que da pie a mostrarse así como se muestra y a generar la problemática que se genera así como se muestra, con las contradicciones que se muestran. Esas contradicciones que parecen opuestas para el psicólogo en esta corriente, y sobre todo en Guigeri y con Jung, esas contradicciones no se solucionan con algo que tenga que hacer el sujeto, ¿sí? Dándose cuenta de algo, sino que se solucionan en ir más adentro para captar el horizonte que las unifica, que les da cohesión, ¿sí? La síntesis es anterior a la oposición en este caso. Bueno, acá no sé si los lío yéndome muy a lo abstracto, pero bueno, vamos a ir más a concreto. Voy a terminar este párrafo. Una tercera forma de expresar la noción de acontecimientos psíquicos como acontecimientos de significado sería decir que vienen en sí mismos como acontecimientos reflexionados. Acá está discutiendo con que el sueño no es naturaleza pura, ¿sí? Sino que es un producto elaborado, ¿sí? Ya veremos esto, pero para él es un producto elaborado, ¿sí? Tienen la propiedad de la conciencia, son lingüísticos, no vienen con la anatomía, ¿sí? Acá discute con alguien. Son como afirmaciones humanas, como la poesía o las obras de arte, en tanto que son expresiones del alma hablando ella misma acerca de sí misma. Lo que dijo Ferran, ¿no? Es decir, la conciencia o el alma se muestra en ese fenómeno. Se muestra. No puede no mostrarse, no puede no estar, ¿sí? Son estos acontecimientos alma, acontecimientos anímicos,
o sea, se muestra. Si nosotros con este juego de palabras, porque es un juego de palabras al final, de nuevo, ¿no? Intentamos captar lo que quiere decir a través del uso de la expresión de Jung, de que el alma habla acerca de sí misma. Lo que él está diciendo es que podemos escuchar ese otro decir como desde sí mismo, ¿sí? Como mostrándose él mismo, como hablando de sí mismo, como mostrándose, como articulándose, ¿sí? Como expresándose, ¿sí? A través de su decir, expresándose que ese otro plano. No son hechos positivos los acontecimientos psíquicos, como es un hecho el rastro de sangre en la orina. En tanto que hechos de la naturaleza, los hechos positivos no hablan. Un león no habla, una mosca no habla, ¿sí? Una nube negra no habla, ¿sí? Hablan en el sentido de estar inmersos en un lenguaje que nos cuenta una historia, que nos dice algo, ¿sí? Otra cosa es lo que hace el sujeto con eso, pero si esto se cae al piso en sí mismo, si se cae no habla, no dice nada, ¿sí? Se cayó porque alguien lo empujó, ¿sí? Causa efecto, pero no dice algo, no cuenta algo. En cambio un síntoma puede contar mucho, no es un hecho natural. En tanto que hechos de la naturaleza, los hechos positivos no hablan, logos, no tienen logos. Simplemente señalan o demuestran algo más allá de sí mismo. Alguien lo empujó, algo pasa porque hay una nube negra, pero no te cuenta algo, no hay que interpretarlo. Por ejemplo, muestran una causa o una condición allí, un problema de salud aquí. Los fenómenos psicológicos no demuestran nada y no apuntan a ninguna otra cosa. No tienen referente externo. El fenómeno psíquico, en tanto que se presenta con la figura de Jung, por ejemplo, ese Jung que aparece en el sueño de la paciente de Jung, no habla de Jung. Jung dirá, este no soy yo. Este Jung, en tanto que apareció en tu sueño, es tu tema, ¿sí? No tu tema en el sentido personal, es parte del sueño. Está diciendo algo el alma de sí misma a través de esa figura onírica, pero no soy yo. Y dirá además la persona, el señor ese, que no soy yo, aparece junto a un río y yo vivo junto a un lago. Se ríe un poco aquí, pero él está diciendo, no tiene referente externo, el alma habla acerca de sí misma, usando cierta imaginería, no de exterioridades, ¿sí? Se muestra ciertos presupuestos. ¿De qué hablan los presupuestos? Hay que entrar. Y los presupuestos solo pueden hablar de sí mismos, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo, termino esto. Los fenómenos psicológicos no demuestran nada y no apuntan a ninguna otra cosa. Todo lo que hacen es expresarse a sí mismos, expresar su significado, el significado que son, no el significado que tienen. Lo ven esto, ¿no? Si decimos que tienen un significado, entonces aparte de ser, tienen un significado, como podrían no tener un significado. Lo ven, ¿no? Ya al estar en la cultura humana, no sabemos nada de los animales, al estar la representación onírica dentro de la cultura humana, ya vienen como estando ordenados por un significado, son significados. Por eso resalta, son, yo explico esto. Son concepciones, dice, son puntos de vista, son interpretaciones. ¿Qué interpretaciones? La interpretación que el alma hace de sí misma. Y solo en tanto que interpretaciones, también son hechos. Es decir, el hecho de que esta interpretación o esta idea ha ocurrido. Para poner esto mismo en palabras de Jung, cita, estamos tratando con el hecho de que la psique hace tal afirmación. Jung, estamos tratando con el hecho de que la psique hace tal afirmación. Una ciencia descriptiva, por lo tanto, dirá, es la naturaleza de la psique hacer tales afirmaciones, sin importar cuál sea su contenido. No importa si lo que afirma es una verdad o no. Este es Jung, esta es la cita de Jung. No importa si está diciendo estuve en la luna, ¿sí? La fantasía onírica que le expresa al psicólogo dice estuve en la luna.
Al psicólogo no le importa si estuvo o no estuvo realmente en la luna, ¿sí? Papá me quiere matar en la fantasía. El psicólogo no va a averiguar qué quiere hacer el papá o qué no quiere hacer el papá, o si el sujeto está mintiendo o no mintiendo, o si se lo está inventando o no, o si tiene algún problema de percepción o no. No le interesa eso. Le interesa escuchar qué dice el alma acerca de sí misma a través de esa fantasía. No tiene que salir, ¿sí? Tiene que ver a partir de qué presupuesto, a partir de qué punto de vista, a partir de qué concepción puede surgir esta idea. No te tienes que ir, tienes que entrar más adentro en la fantasía para ver qué le está dando lugar, ¿sí? ¿Qué la está originando, si quieren verlo así? ¿Sí? ¿Sobre qué se está apoyando? ¿Sobre qué ideas previas, no ideas que tiene el sujeto en la cabeza, qué ideas previas, qué supuestos previos dan lugar a que diga que mi padre me quiere hacer daño, por ejemplo? ¿Lo ven, no? Es psicología. No estamos obligados a adoptar este punto de vista frente a los fenómenos, ¿sí? Podríamos hacer un trabajo investigativo para ver si el padre le quiere hacer daño al niño o a la mujer o a quien sea y hacer algo al respecto, que está muy bien, pero la movida psicológica es otra. Es de qué presupuesto se está moviendo para que tenga esta fantasía. Estuve en la luna. Esto jamás lo vas a ir a comprobar, quiero decir. No hace falta. ¿Para qué? Pero desde otras visiones se preguntarán ¿para qué? Esta visión dice, este es mi fenómeno, este es así como es, esta es una verdad anímica, aquí hay un significado, pues vamos a prestarle el oído a eso que se quiere expresar para ver qué nos cuenta. ¿Vamos bien? Dice Giguere, una afirmación muy osada de que no importa si lo que afirma el alma es una verdad o no. Él comenta y dice, una afirmación muy osada. No importa si lo que afirma es una verdad o no. Y dice, uno podría pensar que le importa mucho. ¿Por qué no le importa? Y dice, porque las afirmaciones del alma no tienen referente externo, ¿sí? No hablan de una afuera. Simplemente exponen dónde están, lo que acabo de decir, ¿no? Desde dónde se cuecen, pero no de lo que hablan. Por ejemplo, una película de ciencia ficción, ¿sí? Una película de ciencia ficción que parece que esto que cuenta es algo que va a pasar, pero que no pasó, entonces está diciendo una mentira, es una locura, como que está describiendo realidades que no están acá. Pero al psicólogo no le interesaría ir a comprobar mañana en el futuro si esto se va a dar o no. No le interesa. Lo que le interesa es ver desde qué presupuestos se puede esa cosa imaginar así como se imagina. Ese cuento contarse así como se cuenta, ¿sí? ¿Qué ámbito se ha abierto para que se pueda hablar así como se habla y tener esa fantasía que se tiene? ¿Sí? No desde cualquier ámbito, quiero decir. No desde cualquier presupuesto se puede narrar eso así como se narra. Las afirmaciones del alma no tienen referente externo, no versan acerca de ninguna realidad, sino que de manera autorreferencial solo versan sobre su propia realidad, su propia verdad, como ficciones, como la verdad de los cuentos de hadas, o al revés, en tanto que interpretaciones, en tanto que elaboraciones, tratan de aquello que es interpretado, siendo la interpretación la producción sobre lo que trata. O sea, lo que aparece en un sueño, siguiendo esto, es la producción de una interpretación, la producción de una perspectiva, con Hillman, ¿sí? La cocción, la preparación de un tipo de presupuesto que viene implícito en eso que se nos muestra. Nosotros tenemos que alcanzarlo. En principio se muestra así, tan absurdo como es un sueño, pero para él ya viene como una elaboración, desde una interpretación, una lectura de un asunto.
una lectura de, incluso quizás de otra interpretación. Dime. ¿Y por qué no la producción de un relato? El relato es una producción, ¿no? Bueno, ¿A qué te no, refieres? O sea, haciendo un símil con una película. Hay un relato y entonces la película es la producción de este relato. Entonces, pero es que el sueño es la producción de un relato. Sí. El alma que relata algo. Claro, él va más allá, mira. Por ejemplo, sí, yo te sigo. Una película en sí misma ya es un relato. Una película viene organizada en un relato. El relato, que sea la película, ¿sí? El relato viene implícito en lo que se está mostrando. Una película relata algo en imágenes. Yo entiendo producción ya como un producto. Bueno, pero terminado. Por eso, pongamos... La producción de algo es cuando aparece el producto terminado. El sueño es una producción, yo lo entiendo porque es un producto. Ya aparece, es un producto terminado que aparece. Y este producto corresponde a la producción de un relato. Podría ser en lugar de la producción. ¿Pero qué quieres decir? Yo te sigo. ¿Qué quiere decir con relato? ¿A qué te refieres? Un relato del alma. ¿Y que quiere contar algo. ¿Y qué quiere contar? ¿Eso que cuenta? No lo sé. Vale. Vale, entonces eso que cuenta no es lo que estamos viendo para ti. Eso que quiere contar el alma no es lo que estamos viendo. Vale, vale, sí. Algo así sí. Ahora lo que tenemos que especificar y que lo vamos a hacer es ¿qué es ese relato? ¿Sí? ¿Cómo captarlo? ¿Qué es? ¿Sí? ¿Cómo dar con él? ¿Cómo se articula? ¿Cómo escucharlo? ¿Cómo verlo? ¿Sí? Sí. Sí, exacto. Por ejemplo, claro, siguiendo tu ejemplo, podemos tener ante nosotros una película que sería una producción anímica, pongámoslo así, porque para el psicólogo cualquier tema puede ser visto a la luz de ese otro decir. Por tanto, una película perfectamente puede ser abordada como el alma hablando acerca de sí misma, no acerca de lo que muestra. Lo que muestra es la ocasión para que se exprese el alma, ¿sí? Incluso el autor puede tener una intención, ¿sí? Pero en su mostración de la película a nosotros no nos importan las intenciones del autor, nos importa lo que se pone de manifiesto en esa película. Sí, acá tenemos como dos temas, ¿no? Es decir, que surgen. Una cosa es la intención del autor, que hizo una película muy conscientemente y con unas intenciones, y otra cosa es lo que el alma está diciendo. Quizás dicen cosas opuestas. Lo mismo para nosotros. Nosotros podemos explicar algo de nuestro síntoma, de nuestro sueño, pero esa explicación quizás no tiene nada que ver con lo que se está manifestando en la imaginería onírica. ¿Sí? La película, para este psicólogo, se va a mover dentro de unos presupuestos. ¿Sí? El alma se está moviendo a través de esa imaginería fílmica, ¿sí? y puede ser captada. ¿Cómo es posible que se diga lo que se dice en esa película? ¿Sí? ¿Cómo puede ser posible? Es decir, ¿qué le da lugar? ¿Qué da pie a decir lo que se está diciendo? ¿Qué da pie a decir lo que se está diciendo? No a decir lo que se quiere decir, que ya está puesto ahí, sino qué es lo que da pie, sobre qué horizonte se hace posible decir lo que se está diciendo o mostrarse lo que se está mostrando, así como se muestra. Vamos a ver ejemplos, porque si no nos vamos a las nubes. Me voy a terminar esto, es muy cortito, pero nos está llevando 1 hora. Una afirmación muy osada, no importa si lo que afirma es una verdad o no, él dice una afirmación muy osada. No importa si lo que afirma es una verdad o no. Uno podría pensar que le importa mucho. ¿Por qué no le importa? Porque las afirmaciones del alma no tienen referente externo. No versan acerca de ninguna realidad, sino que de manera autorreferencial solo versan sobre su propia realidad, su propia verdad, como ficciones, como la verdad de los cuentos de hadas. O al revés, en tanto que interpretaciones tratan de aquello que es interpretado, siendo la interpretación la producción sobre lo que trata. Ya lo veremos, pero ni siquiera vamos a saber qué se está interpretando.
Lo que sabemos es lo que se ha producido de un tipo de lectura, de un tipo de punto de vista, de un tipo de concepción. Quizás podemos deducir, quizás, aquello que se está interpretando, pero en principio lo que tenemos es esa interpretación que viene bajo unos parámetros, que la lanza. Claro, exacto. Exacto. En la medida en que la conciencia o el carácter de significado de los fenómenos psicológicos es el presupuesto metodológico constitutivo de la psicología, la situación en psicología es, cambiando lo que haya que cambiar, mutatis mutandis, muy similar a la de la ciencia natural, por ejemplo, en la cual no puedo preguntar si un acontecimiento de la naturaleza sigue o no sigue una ley natural. Porque tener que seguir alguna ley de la naturaleza es la presuposición metodológica fundamental de las ciencias. En ambos casos no hay una pregunta de si tienen significado o de si hay algo así como la ley física. La única cuestión es qué ley de la naturaleza en el caso de las ciencias y qué significado en el caso de la psicología. Esto me libera. No tengo que estar de pie como una autoridad y afirmar o negar dogmáticamente que hay un significado para cada motivo metafísico o ideológico. Mi disciplina ya me ha liberado de esta decisión. De modo que cuando entro en escena ya es una certeza que hay un significado. Piénsenlo esto, porque tiene tela, ¿sí? Claro, tiene tela. Está bien la comparación que hace. En la ciencia no pregunta si hay ley física, ¿sí? En la teología no pregunta si hay Dios. En la biología no pregunta si hay algo así como un orden de la naturaleza en los organismos vivos. ¿Por qué no preguntas? Bueno, piénsenlo, porque es un tema también urobólico ¿sí? En tanto que se abre el terreno de investigación y en tanto que el objeto responde, se va profundizando en esa fantasía que es o la fantasía física o la fantasía anímica. Se va profundizando, se va haciendo un ámbito, se va lanzando un terreno ante el psicólogo, ¿sí? Y se va especificando que sea ese objeto también, aquí alma, ¿sí? Tiene tela esto, es para pensarlo, ¿sí? Pero es una pregunta que surge, ¿sí? Que es esto de que vas al encuentro del alma o del significado. Sigo. Vamos a ver un sueño. Estamos bien de tiempo, ¿no? Vamos a ver un sueño. Este es un sueño que en otro curso, digamos, Daniel lo puso sobre la mesa. Daniel lo hace online, yo lo leí cuando terminamos con Freud. Lo puso sobre la mesa. Yo soy amigo de Daniel, así que también nos juntamos a ver el sueño, pero podría no haberme juntado para abordar lo que vamos a abordar acá, ¿sí? El sueño, no sé si se acuerdan, es este. Un león nos persigue dentro de un piso. Es muy simple, es muy chiquito. Un león nos persigue dentro de un piso. Tenemos una pieza de pollo al as para distraerlo mientras se lo come y escapar. En una de esas persecuciones me quedo solo y noto al león, pero no lo veo. Me meto en una nevera para protegerme, pero no puedo cerrar la puerta del todo. Este es el sueño, es pequeñito. Vamos a abordar el sueño como teniendo un significado intrínseco, no un significado que nosotros vamos a intentar ponerle. Esta es la diferencia, ¿no? No vamos a ser consciente del sueño desde nosotros, sino que vamos a ver qué se quiere expresar ahí, hacer consciente el sueño en sí mismo. Vamos a abordarlo como siendo un acontecimiento lingüístico, ¿sí? Como un relato, o como teniendo la propiedad de la conciencia. Esto que yo dije de que se está cocinando algo, se está pensando algo. O también tomémoslo como un sujeto que dice algo, que muestra algo, más que referirse a un asunto externo. Por ejemplo, todos y yo veo un león que persigue a un sujeto.
O sea, aparece un león, el sujeto sale corriendo, intenta distraerlo con un poco de comida y se mete en una nevera. Aparentemente con éxito, aunque no puede cerrar la puerta del todo, escapa de la fiera. ¿Sí? Vemos un relato. Esto de que aparece el león y sale corriendo no está, él ya está corriendo, al menos en lo que él nos da, él ya aparece corriendo de un león, pero es igual. Hay un orden, lo ven, ¿no? Es decir, fiera, correr, comida, nevera, escape, ¿sí? Un orden. Ese es el orden narrativo, ¿sí? El orden en el cual se da el sueño para nosotros. El significado que nosotros buscamos viene narrativamente. Viene aquí como un cuento, como un poner en imágenes para decir algo. Y todo esto desde nuestra presuposición para que nosotros, o a partir de lo cual nosotros vamos a intentar captar otra cosa. Esa otra cosa sería el significado. ¿Sí? Giguere habla en otro lugar de... Hay 4 presupuestos, pero vamos a movernos ahora en 2 presupuestos. Presupuesto quiere decir 2 guías para acercarnos al sueño. Una es la presuposición alegórica. Lo que vemos en la forma narrativa, ¿sí? No es el mensaje, no es el significado. El significado está afuera, ¿sí? Está en otro lado. No podemos confundirnos, no podemos entreverarnos o tomar la forma narrativa en la que viene el cuento como siendo el mensaje, ¿sí? El mensaje está en otro lado. Una escultura no viene narrativamente, por ejemplo. No viene introduciendo algo, desplegando algo, creando una problemática y trayendo una solución. Viene en la forma de una piedra tallada, pero esa piedra tallada es la manera específica aquí que tiene de presentarse algo que no es piedra tallada, sino significado, ideas, concepciones, un intento de decir algo. Una señora con los ojos vendados, una espada en la mano y una balanza en la otra es la manera en que tiene eso otro llamado aquí significado de expresarse. De alguna manera nuestros ojos tienen que atravesar la piedra esa, ¿sí? Para alcanzar el significado. Atravesar, romper, saltar de lo que vemos a lo otro, también en un sueño. Si te quedas adherido a la literalidad de lo que ves, entras en una absurdidad, una espada, ¿sí? Una balanza, unos ojos vendados. Eso en sí mismo, literalmente, no están contando nada, ¿sí? Pero si nosotros lo atravesamos y nos situamos en su significado, cobra una especie de vida eso que estamos viendo, ¿sí? Se nos cuenta algo. Cuando escuchamos la palabra justicia, por ejemplo, lo acabo de comentar, de alguna manera también estamos dando un salto más allá de el ruido que hace la expresión justicia, el ruido, el fonema, y nos zambullimos en lo que se quiere decir. O sea, piedra, imaginería onírica o palabras son vehículos para decir algo más, decir otra cosa, presuposición alegórica. ¿Sí? La otra presuposición que complementa esta, en Giguere sería la presuposición tautológica. Por ejemplo, que digamos que una palabra, una piedra o la imaginería onírica es el vehículo para decir otra cosa, esto no quiere decir que eso otro anda en el aire, ¿sí? De tal forma de que podemos prescindir de un vehículo o de una mostración para captar lo otro.
lo otro solamente viene encarnado en un tipo de fenomenología, la onírica, la física en un síntoma o la expositiva verbalmente. Necesita expresarse en un soporte, esto que llamamos significado. No anda volando en el aire. Se muestra, por ejemplo, en un sueño, en esas imágenes que se cuenta de lo que se ha soñado. Por lo tanto, de alguna manera, desde este otro lado del abordaje al sueño, tenemos que quedarnos también con lo que se muestra. Tenemos que quedarnos con esa parte del fenómeno. Aún incluso si al quedarnos con esa parte del fenómeno estamos mirando más allá. Acá hay una especie de contradicción, ¿lo ven, no? Tenemos que, como al escuchar, al mirar el sueño, y solo al mirar ese sueño y esas imágenes tenemos que escuchar lo otro. No podemos dejar de mirar eso, ¿sí? Se precisa todo eso que se muestra para decir lo otro. No podemos prescindir. Esto quiere decir que todo lo que aparece en el sueño se necesita para decir lo mismo, ¿sí? No es que el ego onírico dice una cosa, el león dice otra, la nevera dice otra, sino que todo lo que aparece ahí dice lo mismo. No podemos contar el sueño ausentando el león y entender lo que se quiere expresar. Necesitamos todas las partes del sueño como fundamentales para decir la otra cosa, ¿sí? Se necesitan. Y al mismo tiempo, león dice la misma otra cosa. Ego onírico dice la misma otra cosa. Nevera dice la misma otra cosa. Pollo alás para distraer dice la misma otra cosa. No dicen cosas distintas. Apuntan a ese mismo horizonte que se quiere expresar. A pesar de que se muestra de maneras contradictorias, porque una cosa es un león, otra cosa es una nevera, no tienen nada que ver, ¿sí? Pero están hablando de lo mismo. El alma se está mostrando a sí misma en estos distintos momentos que parecen como siendo muy diferentes. Lo mismo ocurre con una escultura, por ejemplo. No es que la espada en una mano, la balanza en la otra y los ojos vendados digan cosas distintas, sino que juntos dicen la misma otra cosa: justicia. Pero al mismo tiempo los distintos elementos no pueden ser tomados de manera literal, ¿sí? Sino que hay que ir más allá. ¿Lo ven? Son dos vías en las que se mueve, ¿no? Un poco para situarnos o para aludir a ese otro ámbito, ¿sí? Una es: todo esto que se presenta habla de otra cosa, y todo esto que se presenta habla de la misma otra cosa. ¿Vamos bien? ¿Sí? Presuposición alegórica y presuposición tautológica. Es importante, esto es muy importante, ¿sí? Porque si tú tomas el sueño como no hablando de otra cosa, caes en el terreno más literal, ¿sí? Un león real, un ego onírico real, que es el sujeto, y una nevera real. Por lo tanto, caes en una especie de absurdidad. Porque ¿qué es esto de meterse en una nevera? No le encuentras ni pie ni cabeza a esto. Por eso esta idea de que no hablan de eso, hablan de otra cosa. Y el otro presupuesto también es importantísimo, porque ahora lo vamos a ver más claramente, porque todo lo que se está mostrando es lo que se necesita, así como está, para decir la otra cosa. Es la formulación en partes y dividido y contradictorio para decir lo otro, igual que una escultura de la justicia, ¿sí? No puedes hacer la escultura de la justicia sin los ojos vendados. Ya sería algo raro, quizás sería otra cosa, ¿sí? ¿Lo ven, no? Lo mismo un sueño. El ego onírico tiene que huir del león, y esconderse de la nevera es lo mismo que huir del león. Ahora lo vemos a ver. Vamos al sueño. Entonces, el ego onírico que huye del león no es una persona real, el león no es un animal real, la nevera no es un aparato literal,
sino que todos en conjunto son el vehículo de un significado y no pueden ser tomados por separados. Este es nuestro presupuesto. El refugio que encuentra el ego onírico y el león del cual huye, juntos dicen lo mismo. No hay nevera sin león. Por lo tanto, si hay nevera, al mismo tiempo hay león. El ego parece correr porque encuentra un león. El ego parece que corre porque está asustado, porque lo persigue un león. Y porque corre parece encontrar una nevera. Si no estuviese huyendo, no encontraría una nevera. Pero nevera y león hablan de lo mismo, se pertenecen. No viene uno después del otro. Vienen uno después del otro en la narrativa. Pero no vienen uno y después del otro desde el significado, desde la presuposición que lo está creando. Principio y final en una película no vienen casualmente, vienen ordenados desde el mismo lugar. Son la creación para decir exactamente lo mismo. Lo que pasa es que necesitamos un tiempo. El sueño también necesita un tiempo. ¿Sí? Principio y final dice lo mismo. No es casual que se encuentre una nevera. Esto es importante, no es casual, no es que de repente va corriendo y encuentra un árbol y puede trepar. No, tiene que ser nevera. ¿Sí? Para lo que se quiere decir, tiene que ser nevera y tiene que ser león y tiene que ser pollo al as para distraer. No vienen uno después del otro, tampoco, vienen al mismo tiempo. Hay nevera cuando hay león. Esto es Hillman. Hay nevera cuando hay león. No hay nevera por casualidad, ¿sí? Y hay león cuando hay nevera. Nevera es a lo que aspira el ego onírico en su vida. El ego onírico aspira a nevera, ¿sí? El ego onírico tiene intenciones, ¿sí? El ego onírico tiene intenciones, quiere algo. Se puede ver en los sueños que quiere el ego onírico. Podemos escuchar al ego onírico en su reacción frente al sueño, ¿sí? Podemos escuchar, no hace cualquier cosa el ego onírico en un sueño, ¿sí? Aquí en este sueño el ego onírico aspira a nevera. Y ese aspirar a nevera está mucho antes de aparecer la nevera. Aspira a nevera. ¿Qué le exige el ego onírico al león? ¿Cómo aborda el ego onírico león? ¿Cómo aborda el ego onírico a león? Lo aborda exigiéndole, o leyéndolo, o afrontándolo, como diciéndole: quieto, pausa, congélate. El león corre, el león tiene garras, el león come carne. ¿Cómo vive el ego onírico esto llamado león? Como: esto no. Esto es peligroso. A esto hay que engañarlo para que no nos atrape. ¿Qué dice el soñante ante lo que para él sería una solución del sueño? Aquí surge un punto. Tenemos al ego onírico. ¿Saben lo que es el ego onírico, no? El ego onírico, esta figurita que se articula, que se muestra en el sueño y que reacciona de una manera específica, ¿sí? Que muchas veces se aborda como siendo el propio sujeto, ¿sí? Porque me puedo ver en un espejo, porque soy yo el que siento, porque yo soy el que sufro, pero que estoy en el sueño bajo otra lógica. Pero surge un tema. ¿Hay diferencia entre el ego diurno, o sea, el yo, y el ego onírico? ¿Hay alguna diferencia? Es la pregunta, ¿sí? La diferencia es de lo que está viviendo, o dónde está viviendo, o dónde se está moviendo. Pero no hay mucha diferencia en los presupuestos bajo los cuales se mueve el ego. No hay mucha diferencia. Si rascas, si miras, no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia en cómo el ego diurno entiende al león
de cómo el ego nocturno, el ego onírico, reacciona frente al león. Lo dirá de distintas maneras, porque no va a salir corriendo cuando está escuchando su sueño. Pero si lo lees, va a reaccionar de una manera muy similar, muy análoga. Tienen la misma reacción, el ego diurno y el ego nocturno, ¿sí? No están tan disociados, de hecho, porque si nosotros nos situamos en el ámbito a partir del cual se expresa el sueño, o sea, el decir del alma acerca de sí misma, también podemos encontrar que el alma dice algo acerca de sí misma a través de las reacciones del ego diurno. Y podría estar diciendo la misma cosa también, ¿sí? Miren, ¿qué dice el soñante ante lo que para él sería la solución del sueño? Esto lo comento con Daniel. Podríamos pasar de esto, no verlo, pero vamos a verlo igual porque surge este tema del ego diurno. Dice, ojalá estuviese en una planicie polar que se extendiese para todos lados, ¿sí? Él también aspiraría, si lo dejásemos libre, a congelación, ¿sí? A un lugar en el cual esté a salvo, hielo total, quietud extrema, ¿sí? Son las imágenes que nos sugiere hielo, nevera, en cajoncito, ¿sí? Quieto, ¿sí? Conservación, pausa, que no se mueva. Pero ¿dónde está el ego onírico? Una cosa es lo que él quiere, pero ¿dónde está el ego onírico? ¿Sí? O ¿dónde está el ego diurno? Que no sería el tema aquí, que sería muy interesante, que es el tema de Daniel. ¿Dónde está él? ¿Qué está viviendo en su vida? ¿Qué está afrontando? ¿Qué le está tocando? ¿Qué lo está moviendo? Acá es el tema del sueño, que evidentemente vamos al sueño, vamos a Daniel, ¿sí? Vamos y venimos. Pero bueno, acá nos quedamos con el sueño. ¿Dónde está el ego onírico? ¿Cuál es su situación? No su deseo o respuesta, que ya sabemos. Está frente a un león. Está en león, está en peligro. No está en el Polo Norte, donde para él sería un lugar seguro, de quietud máxima. Está, digámoslo así, en la selva. En un lugar donde tiene que sortear un montón de problemáticas. Aquí la problemática que le puede plantear el león. Tiene que moverse, tiene que correr, tiene que lanzarse, tiene que atrapar y ganar alimento incluso. Tiene que afrontar asuntos. Esto es muy análogo a lo que Daniel está viviendo en estos momentos, donde está en una situación complicadísima, donde tiene que afrontar un montón de asuntos de una manera en la que nunca lo había hecho, porque nunca le había tocado. Están aprietos, digámoslo así. ¿Cómo vive el ego onírico esta situación de aprieto, de actividad? La vive como esto no, pero también en tanto que esto no, la vive como selvática, peligrosa, como siendo esta situación un león. No es que la situación sea selvática o peligrosa, sino que se la experimenta como siendo selvática y peligrosa, en tanto que el ego onírico la enfrenta o le responde diciendo que no. Acá hay una dialéctica fina. No es que lo que le trae la situación sea león, sino que león es la lectura que hace el ego onírico de la situación. Otra persona podría encontrar un gato, quiero decir, para dónde está esa persona, pero acá se está en una situación en la que se le dice que no. En tanto que no, aparece su otro polo que es extremo. ¿Lo ven esto, no? Vamos a ver algún otro ejemplo en este sentido. ¿Qué muestra el sueño? Muestra ya la respuesta a la misma experiencia onírica. El sueño muestra una elaboración, ¿sí? Una interpretación a lo que propone la experiencia onírica. No muestra la experiencia onírica sin la respuesta del ego onírico. No tenemos
una experiencia onírica en el aire sin ego onírico, sin alguien que la viva, sin alguien que la afronte, sin alguien que dé su respuesta. De eso incluso no podemos decir nada, ¿sí? Solo tenemos esta lectura que se hace, esta interpretación que se hace, este punto de vista, ¿sí? Que trae estos dos lados, que trae León y que trae un ego onírico pidiendo pausa. ¿A qué se le pide pausa? No lo sabemos, lo podemos intuir hablando con Daniel, pero no lo sabemos. Sabemos que esta situación se la vive como agresiva. Se la vive, no es que sea agresiva. Aquí haríamos metafísica casi. No, ya la vivencia es una interpretación. ¿Sí? ¿Qué dice la situación onírica? Dice que se está viviendo y lo muestra en la respuesta que da el ego onírico a esta vivencia. Esto no. ¿Sí? Hasta acá el sueño. Podemos llegar a volver a este sueño. Hay una cosa que me gustaría notar. En esto que hice, que sería muy similar, esto no lo hizo Gygery, lo estoy haciendo yo, pero podría hacerlo Gygery, no así. Acá yo me meto en un terreno peligroso, porque no es que es un ejemplo Gygery. Pero supongamos que lo hacemos dentro de ciertos presupuestos de Gygery. En esto que hice no hay asociación libre. No nos importó lo que pensó el sujeto acerca de León, acerca de Nevera, no nos interesó, ¿sí? Lo que intenté hacer y mostrar es ver la relación que tienen los elementos entre sí. ¿Qué están diciendo entre sí? Intentar desarticular lo que se está mostrando a través de estos presupuestos, que es un sueño simple, no es complejo, hay más complejo. Pero no me importó la asociación libre del sujeto, la podríamos traer y usar también para darle forma a esto, pero podríamos no hacerlo también, ¿sí? Tampoco nos metimos en la piel del león para ver cómo siente el león, ¿sí? Darle una personalidad, una entidad al león y ver desde él. Tampoco lo hice, no creo que haga falta, pero también lo podríamos hacer y quizás complementa más esto que estamos viendo. En principio lo que vemos es que hay unos elementos que están en una relación creativa, abriéndose paso a través de unos presupuestos. Aparte que ahí en la narrativa del sueño hay dos elementos, el del pollo y después el de la nevera, que no puede cerrar del todo. ¿Que no puedo? Cerrar del todo. ¿Qué quiere decir cerrar? Cerrar quiere decir que hay una abertura hacia el exterior donde estará el león igual. Bueno, a ver si entiendo. A ver, no toqué el tema del pollo al as, solo lo toqué en tanto que es la respuesta que da el ego onírico para sortear la problemática. La problemática para él es muy fuerte y él, una de las respuestas que da, aparte de huir, en el medio es distraigamos el asunto. Pero eso está dentro de todo. Sí, todo, sí, sin duda. Y que no cierra la puerta de la nevera también está dentro de todo. Claro, no la puede cerrar. ¿Qué pasa? Exacto, ¿qué pasa en el sentido de que no puede cerrar la nevera? Porque si pudiese cerrar la nevera no habría ningún problema. No puede cerrar la nevera del todo. Ese es el asunto, ¿sí? Él está expuesto a lo que tiene que vivir. No puede ausentarse de lo que tiene que vivir, ¿sí? No puede ausentarse del león, no puede ausentarse de la selva. Su ficción, su fantasía de que hay un lugar de polo extremo es su fantasía, es su respuesta, la cual no la puede corroborar en la realidad que está viviendo, no la puede imponer. Exacto, pero justamente porque está esa fantasía extrema, vive la otra cara que es León como extremo también, porque quizás no es tan extremo. Ven que hay una dialéctica, se hacen los dos lados al mismo tiempo. Voy a poner otro ejemplo, más chiquito. No es un sueño, pero podría ser leído como un sueño. Es un sentimiento doloroso. Puede ayudarnos a captar qué es este otro ámbito, que yo lo acabo de mostrar con este sueño.
lo aludo, lo señalo, ¿sí? Que nos muestra eso que nos muestran, pero que nunca lo vamos a ver, bueno, es algo visible, no es algo que tenga una entidad, es algo que ordena, ¿sí? Y que nosotros entramos en él o accedemos a él viendo desde su orden. Por ejemplo, de nuevo, el que narra esto es el ego diurno, pero es lo mismo, al menos desde donde yo lo entiendo. El ego onírico también lo podría afrontar así, ¿sí? Hay un correlato, ¿sí? Hay un relato paralelo entre el ego onírico y el ego diurno. Vamos a ver otros ejemplos y mírenlo ustedes, miren cómo responde al sueño inmediatamente después de despertarse el ego onírico. Sí, ya Freud habló de la resistencia un montón, ¿no? Es decir, ese que cuenta y tal como lo cuenta y con sus lagunas forman parte del mismo orden, no están separados. Y Hillman también habló un montón de esto, ya lo retomaremos. Por ejemplo, una mujer sufre desesperadamente la enfermedad de un ser querido y piensa, ¿por qué la vida le hace esto a esta persona que quiero tanto? Una persona que en su vida entera fue tan compasiva y generosa con todos. Es breve, es un sentimiento doloroso que lanza una persona, ¿sí? Una mujer en este caso, pero no importa, podría ser un hombre, es igual, ¿sí? Expresa este sentimiento con mucha pena y dolor. Es un sentimiento muy natural y humano, creo que está de más por decir, sufrir dolor ante el dolor de un ser querido. Pero esta mujer no solo sufre por la enfermedad de su ser querido, también sufre por la injusticia de la vida. ¿Por qué la vida le hace esto a esta persona? ¿Sí? Que en su vida fue tan generosa y compasiva. Con lo primero no hay mucho que decir. Hay un sentimiento que hasta podríamos decir que es muy legítimo, sufrir ante el dolor de otros. Pero también tenemos este otro lado, este otro punto de que sufre por la injusticia de la vida. Con esto, segundo, tenemos dos lados que aparecen para nosotros, si lo escuchamos. Uno es, por un lado tenemos el sentimiento doloroso de la experiencia que tiene el ego, el yo, de percibir la vida como injusta, ¿sí? El sentimiento doloroso, ¿sí?, que tiene el ego de percibir la vida como injusta. Pero también tenemos el otro lado, la experiencia que tiene el ego de la situación vivida. Ven, ¿no? Una cosa es la experiencia que tiene el ego, el yo, la persona, de esa situación de una persona que está sufriendo y que la vida es tan injusta. Y por el otro tenemos el sentimiento suyo doloroso, ¿sí? Por ejemplo, por decirlo de nuevo, el ego sufre por la injusticia. El ego sufre por la injusticia, ¿sí? El ego se explica, la vida es injusta y sufre. Y también tenemos la experiencia de la situación vital, lo que experimenta el ego, que le dice, esto es injusto. No es que la vida le diga, esto es injusto. No es que la vida esté diciendo, esto es injusto. La injusticia por parte de la vida es experimentada con dolor por la mujer, ¿sí? Ven los dos lados, ¿no? Ven una experiencia que tiene esta mujer y su reacción a la experiencia que tiene. Dicho al revés, ¿qué supone de la vida la mujer? ¿Qué supone de la vida la mujer? Supone que la vida ha de ser justa, que ha de retribuir las buenas acciones. Pero no es esto lo que le muestra la vida.
la vida le muestra que esa es su experiencia, no su respuesta, esa es su experiencia. La vida le muestra que aquí no hay relación entre buenas acciones y recompensa. ¿Y cómo responde la mujer a esto que le muestra la vida? Responde indignada. Responde con una especie de negativa. ¿Cómo puede ser? Y con un dolor terrible. Ese dolor es una respuesta a lo que le presenta la vida. Tenemos que ver que la reacción del ego, que sería su respuesta, y la injusticia por parte de la vida, hablan de la misma otra cosa. No hay que tomarlo literalmente, hablan de la misma otra cosa. La vida y su injusticia es aquí la otra cara de la vida, y su injusticia es aquí la otra cara de la vida ha de retribuir buenas acciones, las buenas acciones. ¿Sí? Solo si se supone que la vida ha de retribuir buenas acciones, puede aparecer la vida como injusta. ¿Lo ven, no? No es que tenga que ser injusta o no injusta, sino que desde ese presupuesto se ve la vida como injusta. No es que la vida sea injusta o justa, solo es injusta para la presuposición, para el presupuesto, para la perspectiva, la visión de que ha de haber una justicia por parte de la vida. Pero ¿desde dónde salen estos dos lados? Salen de una experiencia primaria, ya veremos qué es esto, que se puede ver a través de esta imaginería. ¿Cuál? La de que la vida no juega ningún rol en nuestras acciones. El sujeto experimenta, sin ser consciente, que la vida no juega ningún rol. No juega ningún rol. Y en su lectura de la negativa, le impone, le exige justicia a la vida. A partir de este sentimiento doloroso, la pregunta es, ¿de dónde sale la idea de que la vida ha de ser justa? ¿No será que esta experiencia es una iniciación en la idea de que la vida no está planteando ningún tipo de injusticia? ¿Y no será que el dolor ante la injusticia es el instrumento, el dolor ante la injusticia, que es la lectura que hace el ego, es el instrumento con el cual se niega esa misma experiencia de que no hay ningún tipo de justicia por parte de la vida? ¿Ven esto que intenté mostrar? De que a través de su sentimiento doloroso, de que cómo puede ser que la vida no sea justa, se está negando la experiencia que se está teniendo. La experiencia que se está teniendo es la vida no juega ningún rol en las buenas o malas acciones. Pero este sentimiento doloroso, cargado en contra de la vida, recriminándola, es una especie de instrumento para negar la iniciación a esa verdad. La iniciación a esa verdad. Acá tenemos un sentimiento doloroso que puede ser visto como un ingreso en una nueva visión para la persona, pero que al mismo tiempo se lo ha interpretado ya, se lo ha leído ya, se lo ha elaborado ya como no siendo verdad, como negándolo. ¿Sí? ¿Lo ven esto? Parecido podría haber sido el tema del sueño. Lo puse a colación porque tiene algo que ver, ¿no? Es decir, se hace una exposición de una imaginería que ya trae en su misma exposición una negativa a lo que se está presentando, ¿sí? Lo selvático, que no es lo selvático, es una situación que es vivida como selvática, ¿sí? Aquí también la vida te presenta una situación, pero se le responde negativamente, no se la puede afrontar como lo que trae,
sino que lo que trae es censurado, diciendo esto no puede ser. Esto tiene tela, porque claro, habría que ver dónde está cada uno y preguntarnos si realmente la vida está para nosotros. Si la vida vela por nuestras acciones, si la vida nos recompensa. Esto habría que verlo. Pero después de los campos de concentración y de mucho más, es difícil hoy sostener que haya algo así como una energía, un Dios, un ámbito, la vida que vele por nuestras acciones, ¿sí? Pinochet hizo muy malas acciones, casi lo agarran en Londres, ¿sí? Lo extraditan a Chile, ¿sí? Porque estaba muy viejito, porque no se podía levantar, porque no se podía mover, porque estaba muy enfermo y andaba en silla de ruedas. Lo extraditan a Chile, se iba a librar. Cuando baja del avión, se para y camina, ¿sí? ¿Dónde está el castigo de la vida? ¿Dónde está? ¿Quién se cree que hoy hay un garante o un cuidador llamado vida? Algo así como un karma por las acciones. Esto es para pensar, quiero decir. Esta persona vive el fracaso, la caída, la derrota de su idea que sostiene ante lo que piensa que la vida debería ser. Y su negativa está vivida como un sentimiento, está cargada de emoción, como diciendo esto no puede ser vida. En vez de aprender de lo que la vida le está enseñando, ¿sí? Que es otra historia, que no está ni mal ni bien, que es otra historia. Ya termino. Voy a leer 2 pedacitos de Hillman para ver que hay una sintonía en esto que vengo mostrando con algunos pasajes del Sueño y el Inframundo. Él dijo, en el Sueño y el Inframundo, página 155, 159 y 166. Y yo lo señalé esto porque viene a cuento. Él puso, el sueño te dice dónde estás, no te dice qué hacer, ¿sí? El sueño no te manda un mensaje a ti, el sueño muestra dónde está el alma, es decir, dónde estás. Aunque no lo sepas, aunque te cuentes cualquier historia, te está mostrando dónde estás. No importa que le mientas al psicólogo, en esa mentira el alma está hablando acerca de sí misma, te está mostrando en ese cuento dónde estás. El sueño te muestra dónde estás, no qué hacer. Acá discute, ¿no? No es que tengamos que sacar un mensaje para saber qué tenemos que hacer o qué no, sino que simplemente es una representación de en qué horizonte te mueves, qué presupuestos tienes en mente, ¿sí? No en la mente subjetiva, sino qué presupuestos pones en juego en tus movidas, incluso las oníricas. O bien, si te colocas donde estás, te dice lo que estás haciendo, ¿sí? Te retrata aún más y puedes ser consciente de dónde estás. Nuestro ego heroico no está iniciado. Ese que huye del león no está iniciado. No en el alma, que no existe. No está iniciado en el asunto que se está revelando en el decir del alma. Esta mujer no está iniciada en el asunto que se está revelando a través de su patología, a través de su dolor terrible. En eso, no en algo así como Hades o alma, no. ¿Sí? El ego heroico no está iniciado en el asunto que está viviendo así de terrible como está viviendo. Y nuestro descenso nocturno a los sueños es un modo de iniciación. O sea, el sueño, el síntoma, puede ser leído como un modo de iniciación y al mismo tiempo la respuesta que está dando el ego a esa iniciación. El ego onírico ya está respondiendo a lo que le propone el sueño. Toda la imaginería ya es la unidad entre la experiencia y la respuesta. No tenemos experiencia pura, no tenemos respuesta en el aire, tenemos todo eso que se forma como una invitación a y una respuesta a esa invitación. Lo mismo, la señora esta tiene esa experiencia terrible, pero dentro
dentro de esa respuesta se la está enviando a un tipo de experiencia, a un tipo de iniciación, la cual ella rechaza. Nuestro ego heroico no está iniciado y nuestro descenso nocturno a los sueños es un modo de iniciación, decía Hillman. El sueño no es compensación, sino iniciación. El sueño no te trae algo para el desvío loco de la conciencia, sino que el sueño es un ingreso a otro mundo, una lectura de la vida de una manera no imaginada. No completa la conciencia del ego el sueño, ¿sí? No es que el ego queda tal cual como está y aparte tiene un mensaje que lo puede hacer crecer, pongámoslo, sino que vacía la conciencia del ego, la transporta a entender esa misma situación de una manera inaudita, la vacía, mata al ego el sueño. Como Hermes con Hades, tomamos el ego onírico como un discípulo, yo agrego del sueño, o un discípulo del alma, que está aprendiendo a familiarizarse con el inframundo, aprendiendo a soñar y aprendiendo a morir, ¿sí? Por lo tanto, en nuestros sueños, el ego está siendo invitado a ver la situación de una manera distinta. Y al mismo tiempo, el ego en su sueño está haciendo una lectura de eso. Hay ya una interpretación. ¿Qué pasa después? Será otro asunto. ¿Qué hacemos nosotros con eso que se ha vivido? Ahora estamos centrándonos en el sueño. Seguiremos. En la clase que viene voy a leer un sueño, entre comillas, un sueño de Jung que aborda Gigerich. ¿Sí? Un sueño entre comillas de Jung que aborda Gigerich. Y vamos a ver cómo lo despliega. ¿Sí? Que no sería tan distinto a lo que estuvimos haciendo ahora, pero es más extenso y con más detalle. ¿Sí? Lo dejamos aquí.